personalmente no solamente su presencia aquí esta mañana para esta rueda de prensa, sino también todo el trabajo que están realizando ustedes, periodistas, medios de comunicación, durante todo este proceso de emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Creo que es muy importante en estas situaciones la labor de los medios de comunicación para una información veraz, amplia a la población de todo lo que va sucediendo en el país. Este día queremos compartir con ustedes las razones de por qué la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó su renuncia irrevocable a ser parte del Comité del Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica por los efectos causados por la pandemia del COVID-19. Comité que fue creado por el decreto legislativo número 608 con la aprobación de todos los representantes en la Asamblea Legislativa y que fue precisamente a propuesta de los partidos políticos que 5 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la UCA, también la ESEN, FUSADES, Cámara de Comercio y ANEP, aceptaron ser parte de este comité formado por representantes de estas 5 organizaciones no gubernamentales y de 6 representantes del gobierno. La función principal de este comité era trabajar un presupuesto extraordinario hasta la cantidad de $2.000 millones que el legislativo autorizó al gobierno a buscar, ya sea como un préstamo o a través de la emisión de bonos, para financiar todas aquellas actividades que requería la emergencia, la recuperación y reconstrucción económica de nuestro país. Asumimos, pues, ser parte de este comité como un compromiso con el pueblo salvadoreño, como un compromiso por la transparencia, la honestidad y la verdad. Y lo hicimos siendo muy conscientes que ello implicaba riesgos, que significaba un gran trabajo, pero con la esperanza que nuestra participación y la participación de las otras 4 organizaciones no gubernamentales ayudaría al mejor manejo de los recursos y también a una mejor dirección de los mismos, respondiendo a los intereses de la nación, a salvaguardar la vida de las personas más vulnerables y a las necesidades técnicas. Sin embargo, desde el inicio del comité, que inició sus funciones el 30 de marzo, advertimos una serie de dificultades que hacían difícil cumplir con la misión por la que fue creado. Entre las dificultades que se han visto está, en primer lugar, la transparencia en las transferencias monetarias directas, la entrega de los $300 por familia a 1,5 millones de familias, sumando $400 millones. También vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función. Tuvimos dificultades también porque no recibimos la información
ni se plantearon varias de las funciones que se le asignaban al comité y que en sus reuniones no se tuvieron en cuenta. De esa manera no se podía elaborar el presupuesto extraordinario para el uso de estos 2.000 millones de dólares, ni se pudo realizar las tareas de Contraloría Social que la Asamblea le asignaba al comité. Y por último, y esto es algo ya muy particular de la UCA, también hemos decidido separarnos del comité por el irrespeto a la institucionalidad y a los derechos humanos con los que nuestro gobierno está enfrentando esta epidemia. El primer problema lo tuvimos con el programa de transferencias monetarias. Como ustedes saben, ese programa se anunció antes de la entrada en vigencia del comité y se diseñó sin contar con el comité ni con la aprobación del mismo. Entonces, el decreto 608 decía que una de las funciones del comité era aprobar el programa de transferencias monetarias, las características de las personas beneficiarias y los criterios de distribución y la forma de entrega. Nosotros desde el primer día dijimos que no nos hacíamos responsables de ese programa de transferencias monetarias, ya que no habíamos participado ni en su decisión, ni en su diseño, ni en la definición de las características de las personas que lo iban a recibir, ni tampoco en la modalidad de entrega. Dijimos, por tanto, que había que eliminar del decreto este inciso que hacía referencia a las mismas. Pero esto ha ocurrido también con otros gastos que el gobierno está realizando a cuenta de estos 2.000 millones de dólares, como son la renovación y construcción de la red hospitalaria, la entrega de semillas y abonos, la entrega también de canastas básicas alimenticias que se han realizado sin tener en cuenta al comité. Cuando vimos que era necesario la reforma del decreto 608, también los representantes del gobierno en el comité estuvieron de acuerdo en esa necesaria reforma del decreto. Y de hecho, en el seno del comité se consensuó una reforma de ese decreto, ya que el decreto atribuía al comité funciones que no podía realizar. En concreto, pues ya he hecho referencia al apartado de las transferencias monetarias, pero también a la administración de esos fondos, dado que el papel de las organizaciones de la sociedad civil no es administrar esos fondos, sino realizar unas funciones de Contraloría Social y a la vez, pues, orientar en el uso de esos recursos. La parte gubernamental estuvo de acuerdo con la propuesta de modificación del decreto que hicimos las organizaciones de la sociedad civil. Pero, lamentablemente, el 24 de abril, representantes del gobierno presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia proponiendo una reforma al número 11, al artículo número 11 de ese decreto. Reforma que en ninguna forma respondía a lo que se había consensuado. Y en dicha reforma se cambia completamente el destino de los fondos tal como se había aprobado el decreto 608. Hay que decir que la reforma no ha sido sometida al Pleno Legislativo y que tampoco ha sido aprobada, pero es muy importante
porque esa reforma, ¿verdad?, ya hace una distribución de los fondos y asigna cantidades a cada uno de los rubros, con lo cual el comité ya no tiene una función de decidir sobre los mismos. Además, en la reforma se mantienen los 600 millones que iban dirigidos a las municipalidades, los 450 millones para transferencias monetarias y el resto, 950 millones, se asignan a cubrir las deficiencias del presupuesto general del Estado 2020 generados por la emergencia del COVID. Ya se elimina lo que se había puesto en el decreto y que era muy importante, que se dedicaran los recursos sobrantes al manejo de la emergencia, al apoyo a la agricultura, al sector agropecuario, a los trabajadores que se veían afectados por la emergencia y la cuarentena, y también a las pequeñas, micro y medianas empresas para que tuvieran liquidez. Incluso el decreto establecía implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia, financiar a los productores agrícolas de granos básicos y al sector agropecuario, un programa de subsidio de pago de planilla a empleados afectados por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena nacional y sus efectos. Para nosotros sentimos que el haber presentado una propuesta de reforma al decreto 608 que no había sido acordada en el seno del comité, sino bien diferente, nos pareció una falta de ética, una falta de deslealtad del gobierno con el comité y especialmente con las organizaciones no gubernamentales que formamos parte del mismo. De hecho, fue en ese momento en que la UCA decidió retirarse del comité, ¿verdad? En ese momento, y estoy hablando del 24 de abril, y no como se nos dice, pues que la decisión se tomó hace poco. Otro aspecto importante y que ha sido claramente señalado es que el comité debía elaborar un presupuesto, insisto en esto, un presupuesto para el destino de los fondos, presupuestos que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa con el voto de 2/3 de los diputados. Ese presupuesto no se ha elaborado ni se ha podido elaborar porque no se han tomado las decisiones respecto al mismo en las distintas reuniones del comité. Además, también se ha pedido al comité un plan de trabajo, una hoja de ruta, lineamientos para definir prioridades, aspectos que no se han trabajado en el comité. Igualmente se pidió a la parte gubernamental entregar toda la metodología y los criterios con los que fueron entregados los $300 a las familias salvadoreñas, información que a la fecha tampoco se ha presentado. La parte no gubernamental presentó también al comité los términos de referencia para contratar a una empresa auditora internacional para que auditara el uso del Fondo de Emergencia para la recuperación y reconstrucción económica, aspecto que tampoco ha sido discutido en el seno del comité. Por otro lado, el comité ha incumplido con funciones que el mismo decreto le asignan, como es informar mensualmente a la Asamblea Legislativa, como es elaborar, ¿verdad?, un plan de trabajo
para la emergencia y otro plan para la recuperación y reconstrucción económica. Por esa razón también no estamos conformes y no deseamos seguir en un comité que no cumple con las funciones que le señala el decreto que le dio vida. Y por último, pero no menos importante para nosotros, es cómo el gobierno, en la manera en que está enfrentando esta pandemia, está afectando los derechos humanos de la ciudadanía, pero también está ignorando la institucionalidad democrática de nuestro país y no está atendiendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Está, por tanto, irrespetando la institucionalidad de nuestro país. Esas actuaciones nos parecen contrarias a los valores, principios que la UCA siempre ha promovido y defendido. Y podría interpretarse nuestra participación en el comité como que avalamos estas decisiones y estas actuaciones que está realizando el gobierno de El Salvador, contrarias a la democracia, a la institucionalidad y a los derechos humanos. Queremos agradecer a la Asamblea Legislativa que tuvo a bien otorgarnos a la Universidad Centroamericana, junto con las otras 4 instituciones no gubernamentales, pues el ser parte de ese comité. Y lamentamos no haber podido realizar el trabajo que se nos había encomendado. También queremos agradecer a los miembros del gobierno que participaron en el comité, pues ellos mostraron cordialidad y apertura a nuestros planteamientos, pero lamentablemente las actuaciones posteriores del Ejecutivo demostraron que el comité no era el lugar donde se tomaban las decisiones, sino que las decisiones se tomaban en otro lado. Por eso, la misión encomendada al comité no es posible, porque no contamos con la colaboración decidida del Ejecutivo. Y dado que no podemos realizar las funciones que el decreto nos asigna, hemos considerado que debemos retirarnos del mismo y solicitar a la Asamblea Legislativa la reforma del decreto 608 para cambiar la composición de dicho comité, si es que la Asamblea Legislativa estima que debe seguir el mismo. Paso ahora la palabra a el maestro Omar Serrano, quien fue la persona delegada por la Universidad Centroamericana para conformar el comité y representar a la misma en el seno de ese comité. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Andreu. Gracias de mi parte también por la presencia de ustedes. Quiero comenzar diciendo que no tengo yo ninguna queja personal contra el comité en sí mismo, como lo he dicho públicamente y se lo dije a ellos en la reunión de ayer en la que presentamos nuestra renuncia. Agradecí el trato cordial, respetuoso, abierto, sobre todo del secretario privado, muy flexible a nuestras posiciones. En lo referente al trato, realmente estamos agradecidos, fue muy fina. El problema de fondo es lo que ya dijo el padre, es que las decisiones más importantes, incluso las que atañen al comité, no se tomaron ahí. Ese es el problema de fondo. Pero yo les agradecí, como les dije, me alegra mucho que ayer se haya dicho que van a dar a conocer las actas, ¿verdad? Quiero aclarar que tuvimos 10 reuniones, la 10ª
reunión que fue ayer fue básicamente para poner nuestra renuncia, pero de las 9 anteriores nosotros tenemos copia firmada por todos, es la que nos han hecho llegar de las primeras 7 reuniones. De la 8 y la 9 no, pero nosotros tenemos nuestros apuntes, todas las organizaciones apuntamos. Entonces, desde el comité inició su labor el 30 de marzo, fue la primera reunión. Desde ese mismo instante argumentamos, y está en el acta, la van a dar a conocer el gobierno, por favor lo consultan, que para poder proponer las estrategias debemos conocer los planes referentes a la emergencia y la recuperación económica del gobierno, con el fin de tener el horizonte trazado en tiempo y sobre todo el alcance de dichos planes para poder tener una mejor toma de decisiones. Eso fue lo que planteamos el 30 de marzo, una de las 2 cosas que planteamos. Todavía no tenemos a estas alturas una copia de un plan integral para atender esta emergencia. Y la segunda cosa que planteamos fue lo que ya explicó el padre. Miren, no nos sentíamos conformes porque el decreto 608 dice que al comité le toca aprobar el programa de transferencias monetarias y las características de las personas beneficiarias y los criterios de distribución. Esto se anunció antes de que entráramos en funciones y se comenzó a implementar antes de que entráramos en funciones. Entonces manifestamos esta inconformidad y, como dice el padre también, dijimos que no nos hacíamos responsables de eso porque no habíamos tenido nada que ver, y desde entonces planteamos la necesidad de reformar el decreto 608, el decreto legislativo 608. En la segunda reunión fue el 1 de abril, parte de los acuerdos lo pueden ver el acta, el gobierno la va a dar a conocer, dice, si no, nosotros la vamos a dar a conocer después, si no, ellos no la dan. Dice que el Ministerio de Hacienda elaborará y presentará una propuesta de roles y responsabilidades de las distintas instancias involucradas de cara al financiamiento a gestionar por este comité. Y también dice que el Ministerio elaborará una presentación sobre la distribución de financiamiento del fondo. Todavía estamos esperando esas cuestiones, ¿verdad? Solo le estoy dando por cosas que se han dicho, compromisos que adquirieron y que están en las actas. Todos los miembros del comité tenemos estas 7 actas. En el acta número 3 del 3 de abril, ¿verdad?, insistimos en que había que reformar más integralmente el decreto legislativo 608 porque, por ejemplo, nos daba responsabilidades sobre las alcaldías, de administración, de realizar auditorías, eso no era propio, ¿verdad? Entonces insistimos en la necesidad de reformar el decreto legislativo 608. Pero en esta reunión del 3 de abril, ¿verdad?, se acordó que una propuesta de metodología y lineamientos para asignar fondos a los proyectos del gobierno a cargo del Ministerio de Hacienda en conjunto con otros ministerios, que los proyectos debían tener como mínimo plan de acción, plazo y monto, los proyectos del gobierno central, ¿verdad? Eso fue un acuerdo y se dijo que el plazo de entrega estaba por definir, no se había. Todavía, que sepamos, no hay un plan con estas características que se ofreció ese día. También en la misma reunión se volvió a decir que se iba a presentar una propuesta de metodología y lineamientos para asignar fondos a los proyectos de gobierno, ¿verdad? Y que eso iba a ser con posterior fecha. Lo que acabo de decir nunca se presentó, ¿verdad? En la reunión número 4 del 7 de abril, el ministro de Salud nos hizo una excelente presentación, ¿verdad?, sobre la pandemia, realmente buenísima, sobre la fase 1, la fase 2 en que entrábamos, sobre la fase 3, la fase 1 de contención, la fase 2 de respuesta, que es la que estamos, y la fase 3 de transición. Realmente fue una buena presentación en PowerPoint desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Pero para efectos de nuestro trabajo, le preguntamos, y esto lo recuerdo fielmente porque fui el que le pregunté, ¿cuál había sido la inversión en la fase 1 del gobierno y cuáles estimaban que iba a ser la inversión en la fase 2? A lo que el ministro, y búsquenlo en las actas, acta 4 del 7 de abril, ahí está, el ministro contestó
que se estaban haciendo los consolidados, no se tenían los datos y que se presentarían en una próxima reunión, ¿verdad? Y entre los acuerdos, a solicitud nuestra, se nos ofreció compartir esa exposición muy buena, esa presentación más bien en PowerPoint que hizo el ministro. En la reunión 5 del 8 de abril, lo pueden cotejar con las actas que va a compartir el gobierno. En esa reunión, como quedó pendiente que el ministro de Salud informara, fue el ministro de Hacienda el que tomó la palabra y compartió, pero no crean que con un documento, ¿verdad? Si no, se han invertido tantos millones en la fase 1, ¿verdad? Así de palabra, ¿verdad? Entonces, realmente fue una respuesta, no explicó nada de la fase 2, se acordó otra vez que en fechas posteriores se iba a presentar lo que se pensaba invertir en la fase 2, pero fue una respuesta que en ese momento nos satisfizo, pero fue de palabra, no un documento así. Lo más que llegamos a tener fueron presentaciones en PowerPoint. Yo en su momento agradecí todas estas presentaciones, esperando que después iban a profundizarse. En esta reunión se acordó que el Ministerio de Hacienda informara de manera periódica sobre la inversión en las distintas fases de la pandemia, para llevar el control y nosotros como comité tomar decisiones, ¿verdad? No se volvió a tener también esto. En esta quinta reunión, de parte de la sociedad civil, un compañero integrante del comité presentó propuesta de lineamientos para asignar recursos a las municipalidades y términos de referencia para auditorías, ¿verdad? En esta reunión fue que se explicitó que esto no excluía el papel que por ley le corresponde a la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? El compañero que expuso fue el que sugirió en esta presentación que en vista de que no aplicaba la ley LACAP por el estado de emergencia, se sugería que la Corte de Cuentas, estoy leyendo el acta sí, que la Corte de Cuentas ejerciera un control preventivo y concurrente. Se pidió solicitar esto a la Corte de Cuentas de la República. De hecho, después se informó que el presidente de FUSADES, que no estaba en el comité, pero que era una institución miembro, habló con la presidenta de la Corte pidiendo expresamente esto, pero el acuerdo es que el gobierno lo iba a presentar. También se acordó en esta reunión que el Ministerio de Hacienda iba a informar de manera periódica sobre la gestión de financiamiento, ¿verdad? Y que se realizan gestiones para esto de la Corte de Cuentas. En el acta 6, o en la sesión 6 del 14 de abril, nosotros presentamos desde la sociedad civil una propuesta de reforma al decreto legislativo 608, del que ya les hablé, que no estábamos conformes por las situaciones apuntadas, y ahí se sugirió que era mejor discutirla entre los equipos legales de abogados de las instituciones, ¿verdad? Ahí también uno de los acuerdos en esta reunión fue que el Ministerio de Hacienda haría una propuesta de metodología de asignación de fondos a las municipalidades. En la séptima sesión del 20 de abril, ¿verdad? Se presentó por parte de las instancias de la sociedad civil una propuesta de criterios a cumplir para la asignación de fondos al gobierno de la República, al gobierno central, ¿verdad? Y luego de la presentación otra vez se insistió en la importancia de contar con información del Ministerio de Hacienda respecto a la gestión de fondos. A las actas me estoy remitiendo. Este día se acordó que en horas de la tarde se iban a reunir los abogados de las instancias para discutir la reforma integral del decreto. Así fueron los acuerdos. Cada quien iba a revisar los términos de auditorías para validarlos, revisar la propuesta de asignación de fondos al gobierno. En la sesión 8 del 22 de abril, ¿verdad? El viceministro de Hacienda, que fue el que llegó, hizo una buena presentación, comenzó más bien una buena presentación en PowerPoint, muy buena, para mí es un profesional excelente el viceministro, muy cercano, y ahí enumeró 7 prioridades. Está en una presentación de PowerPoint, invito también a que se les dé a conocer de parte del gobierno, y dijo, tenemos 22 de abril,
Octava reunión, tenemos 7 prioridades de asignación de recursos. No nos dijo asignación de montos, como era el compromiso, desde la segunda o tercera reunión, sino nos dijo 7 prioridades. Apoyo presupuestario, atención de la emergencia, transferencias monetarias a sectores vulnerables, proyectos municipales, proyectos para MIPE, reconversión de la estructura agropecuaria priorizando la seguridad alimentaria, reconstrucción del tejido productivo. 7 prioridades. Preguntamos si los 2.000 millones de dólares se iban a distribuir ahí, pero ustedes saben que en el decreto se establece que el 30% de los 2.000 millones de dólares va a las municipalidades, son 600 millones. Que 400, aquí se nos dijo que se habían gastado 400 millones de dólares en las transferencias monetarias de la familia, 400. Van 1.000 millones, y se nos dijo, lo tenemos apuntado, que en concepto de déficit de ingresos sí van a necesitar 500 millones de dólares. Hagan cuenta, son 1.500, quedaban 500, una buena cantidad de dinero. Eso se iba a distribuir en los otros rubros que faltaban, ¿verdad? Aquí se informó y se dio una versión final de reforma al decreto legislativo 608, fue un acuerdo y se le delegó al gobierno presentar a la Asamblea Legislativa esta reforma. La reforma definía mejor los alcances reales del comité y dejaba al comité con carácter propositivo y consultivo y con la facultad de proponer mecanismos de auditoría. ¿Hasta dónde llegaba el comité? Hasta asignar los fondos con unos criterios, diversos criterios que habíamos presentado ya. Los fondos se iban a asignar y se daba criterios para el uso. Este fue un acuerdo el 22 de abril, ¿verdad? Nos quedaba proponer lineamientos y los criterios para la asignación de los recursos que faltaban y para el uso de los mismos, en qué se iban a ocupar. ¿Qué pasó? Lo que ya se contó el 24 de abril, desde el gobierno, y eso no se ha dicho, desde el gobierno se presentó una serie de decretos para la reactivación económica, se habla de 1.000 millones de dólares, en la que no tuvimos nada que ver, ni nunca hablamos en el comité de eso, pero también se presentó una propuesta de reforma al decreto legislativo 608, y no era la propuesta que habíamos consensuado. De hecho, la propuesta nuestra era reforma a los artículos 12, 13 y 14, pero la que se presentó por la parte gubernamental era exclusivamente sobre el artículo 11, que es el que define los destinos. Nunca lo hablamos en el comité. ¿Qué dice esta propuesta de reforma? Está porque se presentó el día 24 de marzo a la Gerencia de Operaciones Legislativas, sección de correspondencia oficial, aquí está el sello, el 24 de marzo. ¿Había miembros del comité en la presentación? Por supuesto que había, pero nunca se habló en el comité. ¿Dónde se decidió esto? No sé, pero en el comité no se decidió que le correspondía al comité. Básicamente, ¿qué se dice? Miren, de los 2.000 millones de dólares, 600 van a las municipalidades. 450, ya no 400, 450 van a las transferencias monetarias para la familia. Quedan 950 y los 950 restantes van para cubrir el déficit de ingreso del presupuesto general de la Nación 2020. Eso plantea la propuesta. Yo me quedé sorprendido cuando me di cuenta de la propuesta porque jamás la hablamos en el comité. Esto no lo han dicho, ¿verdad? En la asamblea hay copia de esto, ¿verdad? Pueden comprobarlo. El 22 de diciembre en la reunión el viceministro de Hacienda nos dice, en estas son las 7 prioridades y se va a distribuir en esto. Y 2 días después se presenta una propuesta que dice lo contrario. Se nos había dicho que se habían gastado 400 en las transferencias monetarias de la familia y se presenta 450. Y se nos dijo que se necesitaban 500 millones de dólares para cubrir el déficit de ingreso y en la propuesta dice 950. En la sesión 9, ustedes pueden consultar el acta, a ella me remito, no estuvieron presentes por sus múltiples explicaciones y por la emergencia el coordinador del comité, que voy a decir otra vez, fue un hombre recto, un caballero,
flexible. Por eso me extraña la declaración de ayer. No estuvo el asesor jurídico también presente y tampoco estuvieron los ministros de salud. Pero el punto central fue nuestra inconformidad con esta propuesta que se presentó a la Asamblea Legislativa de manera unilateral e inconsulta. Y les repito las frases que yo dije dentro del comité porque me gusta decir las cosas enfrente, y lo volví a decir ahí en la reunión. Dije que no tenía problemas con el comité, como se los dije, pero que me parecía que no se estaban tomando las decisiones más importantes ahí. Y yo les dije que esa era una falta de respeto al comité, que era antiético y era una falta de transparencia haber hecho eso. Se los dije. Hubo ministros y ministras que nos dieron la razón, pero dijeron que no podían explicar, que eso lo manejaban otra gente que no estaba en la reunión, que esperáramos. Nos dieron la razón, ¿verdad? Pero no pudieron opinar porque percibió que no nos dijeron, eso lo manejan fulano y mengano, ¿verdad? Tanto que se interrumpió la reunión para tener una segunda parte de la novena reunión al siguiente día, con el punto único de esta propuesta de reforma, como dice, imagínense que el compromiso es que el comité llega hasta la asignación de fondos, lo que ya les conté, dar lineamientos y criterios para la asignación de fondos y el uso de recursos. Si ya se repartieron los 2,000, ¿qué papel le quedaba al comité? Y no solo eso, en la propuesta que ustedes pueden comprobar, ya la deben tener o hay copia en la asamblea, se dice en qué tienen que gastar a las municipalidades. De los 600 millones de dólares, 300 son para canasta alimenticia. Nosotros también era prioridad la alimentación, teníamos esa propuesta, ¿verdad? Y que esos 300, las canastas tienen que comprárselas al Poder Ejecutivo, 300 millones de dólares. Entonces la segunda reunión, ya voy terminando, la segunda parte de la reunión novena fue, ahí llegó el asesor jurídico de la presidencia, volvimos a expresar este descontento, ya no lo voy a repetir, escucharon muy calmadamente y el acuerdo fue, esperemos que pase nuestra propuesta, esta de la que estoy hablando. Nunca se presentó la propuesta que habíamos consensuado. Y cuando la sancione el presidente, los vamos a volver a convocar. Todavía no se han sancionado, pero la actitud demostró lo que significaba el comité. No nos tomaron en cuenta. Eso tienen que reconocerlo, como yo puedo reconocer otras cosas. Y de hecho la 10ª reunión a la que nos convocó, que fue la única, como dijo el secretario privado, que la hicimos con una plataforma virtual, fue solo para poner nuestra renuncia. ¿Quién está diciendo falsedades? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Quién le huye a la transparencia? Saquen ustedes sus conclusiones. Resumo, nunca se nos presentó un plan integral de enfrentamiento a la pandemia como pedimos en la primera reunión. Nunca se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta consensuada al decreto legislativo 608 como habíamos consensuado y como habíamos. En su lugar se presentó otra que no conocíamos. Tercero, no se nos presentó propuesta de roles y responsabilidades de las distintas instancias involucradas de cara al financiamiento para gestionar en el comité que se comprometieron el 1 de abril. A las actas me remito. Nunca se nos presentó una propuesta de distribución del financiamiento y cuando se hizo, en esa buena presentación, viceministro, se presentaron 7 prioridades, no distribución de financiamiento. No se nos presentó la propuesta de metodología y lineamientos para asignar fondos a los proyectos del gobierno. Esto era una cosa, en su lugar, un compañero, ya les conté, presentamos una propuesta. Miren, fuimos escuchados, ciertamente tuvimos voz. Lo que no tuvimos fue voto, ¿verdad? Y coincido con el secretario privado que no tomamos ninguna decisión de peso. Nunca llegamos. Hubo cordialidad, se nos escuchó. El problema es que se hicieron presentación de propuestas de asignación de fondos a los gobiernos locales, asignación de fondos al gobierno central y TDR de auditoría. Todas se nos escuchó y todo, pero nunca dijeron, esta vamos a retomar. Nunca se tomó decisión sobre ello. Nunca se nos presentó lo invertido en el ramo de salud en la fase 1, formalmente hablando, ni lo estimado a invertir en la fase 2 en la que estamos,
como se comprometieron en la cuarta reunión del 7 de abril. Tampoco se nos compartió la maravillosa presentación del ministro de Salud como se había prometido. Nunca se tomó una decisión sobre las propuestas de criterios de asignación de uso de fondos a las municipalidades y al gobierno central ni de las auditorías. Nunca que sepamos se invitó formalmente a la Corte de Cuentas de la República, de parte del comité por lo menos, para realizar las auditorías preventivas y concurrentes. Es más, se presentó esta propuesta de reforma al decreto legislativo, donde se distribuyen los 2.000 millones de dólares y donde hasta si se dicen que lo van a ocupar las municipalidades. ¿Qué le quedaba al comité? Díganme ustedes, pónganse. ¿Qué le quedaba? Decidir si era hasta la asignación de fondos. Es como cuando tienen una lámpara bonita en la casa, que es bonita, pero ya no enciende, ya no funciona. Y dice, ya no sirve, pero la voy a tener ahí. Nosotros no entramos al comité para eso. Tuvimos voz completamente. ¿Voto de qué? Si ya estaba decidido. Ya estaba decidido. ¿Dónde están las falsedades? Nosotros no tenemos problemas de transparencia. ¿Quién es el que tiene problemas de transparencia? E insisto, el problema no es el comité en sí mismo. El problema es que hay decisiones que no se tomaron y no se toman ahí, sino en otras esferas, no sé cuáles, pero no en el comité. Y de repente ya estaban tomadas, hipotecaron el trabajo. Por honradez, nosotros decimos, no, vamos a seguir ahí porque se deciden cosas que debían decidirse dentro del comité y creo que lo mismo piensan las otras instancias de la sociedad civil. Estas son las razones por las que nosotros decidimos hacernos a un lado y les digo, nos ponemos a la orden de cualquier, eso se lo dije ayer, cualquier iniciativa que beneficie a este pueblo, sobre todo el más vulnerable, estamos dispuestos a colaborar. Estamos dispuestos a colaborar. No somos los que vemos el toro desde la barrera. La UCA, que quien presentó, ayudó con las organizaciones a presentar la reforma de prohibición de la minería. Con quienes la Iglesia hemos presentado la reforma de derecho humano al agua y de la Ley General de Agua, la aprobación de la ley. Hemos participado en la propuesta de ley de consejos municipales plurales, en la propuesta de ley de partidos políticos. No somos los que vemos. De hecho, me extraña porque en la reunión de ayer, y está grabada en Zoom, el secretario general dijo que a él le dolía que había instancias que solo criticaban, pero que en nosotros, en las instituciones y en las personas, reconocía gente que hacía propuestas, ustedes hacen propuestas. Y posteriormente dijo que no hacíamos nada ni proponíamos nada. Yo no tengo nada personal, entiendo que hay un momento de emergencia, pero creo que tenemos sobradas razones para dejar el comité. Muchas gracias por la paciencia, tenía que explicar esto. Gracias. Compañeros, vamos a iniciar también una ronda de preguntas. Quien tenga preguntas me indica, yo me acerco a donde están ustedes. Tenemos la primera pregunta de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenos días, padre Andreu Oliva. Quería hacer dos consultas. ¿Por qué ayer que se presentó la renuncia ante la Asamblea Legislativa no se montó una conferencia de prensa para poder dar las razones de manera conjunta, como los 5 miembros del comité que presentaron la renuncia? Y además conocer la opinión a los señalamientos que hizo ayer el secretario privado de la Presidencia, quien dijo que una de las razones para la renuncia es porque los miembros del comité no quisieron ser sujetos a declaración patrimonial y que esto pues tenía otro trasfondo. Bueno, en primer lugar, ayer en la mañana nosotros presentamos una carta a la Asamblea Legislativa firmada conjuntamente por las 5 organizaciones no gubernamentales que formábamos parte del comité. A su vez se envió copia de esta carta al presidente de la República y también los miembros que representaban en el comité a las 5 organizaciones no gubernamentales presentaron también una carta al presidente de la República conjunta con su renuncia, ¿verdad? Ese nos pareció que era la manera y que posteriormente podríamos explicar a la sociedad
por qué renunciábamos y por eso se organizó esta conferencia de prensa este día. Las 5 organizaciones decidimos que cada una lo haría de la manera que considerara más conveniente. Por otro lado, la otra pregunta… Las razones dadas por el sí. secretario privado. Bueno, yo creo que esas razones son totalmente falsas, ¿verdad? En ningún momento se esgrimieron esas razones. Lo que sí se señaló siempre es que al comité se le asignaba la tarea de administrar los fondos de los 2.000 millones de dólares. Y nosotros dijimos que como organizaciones de la sociedad civil no podíamos hacer esto porque no era nuestra función, pero además que los recursos públicos los administran, ¿verdad?, aquellos que los reciben. En ese caso concreto, esos recursos iban dirigidos a las municipalidades, los iban a administrar los municipios, iban dirigidas al gobierno, a las distintas carteras del gobierno, y cada cartera iba a administrar, no era parte de la administración del comité, y por eso se pedía la reforma también del decreto legislativo para que esa tarea de administrar, que no la podía realizar el comité, no la tuviera el comité, sino que la realizaran las instituciones públicas que iban a recibir los fondos. Tenemos la siguiente pregunta de Raquel Herrera de Tele2. Sí, buenos días. Puntualmente yo quisiera saber que ustedes nos aclaren, en algún momento se negaron a hacer una declaración patrimonial y qué opinión les merece que el gobierno diga que esta decisión de dejar el comité tiene un trasfondo político. Gracias. Bueno, 2 cosas. Primero, el argumento que están utilizando de huirle a la… demuestra que no tienen argumentos. A mí me parece ridículo. Por favor, como el gobierno va a dar a conocer las actas, revisen dónde aparece que alguno de los miembros del comité rehuyó a declaraciones. Ciertamente, nunca se habló, pero yo con todo gusto estoy dispuesto, ya incluso tengo el formulario bajado, no lo presento porque no han abierto, una declaración patrimonial de los muchos bienes que tengo, ¿verdad? De la casa que alquilo, etcétera, etcétera. Y supongo que el asesor jurídico y desde más arriba lo dicen con toda la autoridad moral, porque la mayoría de funcionarios, o todos los funcionarios que van a cumplir un año, han hecho la declaración de su patrimonio, ¿verdad? Asumo que es autoridad moral, con eso lo dicen, pero yo estoy con todo gusto, como lo han hecho ellos, supongo, ¿verdad? Al decir eso, nosotros lo haríamos. Perdón, la otra pregunta. Razones que ellos ven de esta decisión de ustedes dejar el comité es porque hay un trasfondo político en esa decisión. Bueno, de hecho, se nos buscó porque no teníamos tintes políticos. Esa fue una de las razones que se nos dijo cuando se nos pidió formar parte del comité. Creo que esto dentro del esquema, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Verdad? Y dividir el mundo en negro y blanco cuando en la realidad sabemos que hay grises y muchas tonalidades de grises. El no estar de acuerdo en alguna posición, el criticar algo no quiere decir que estoy en contra de vos, a lo mejor quiero ayudarte, pero en este esquema cerrado, ¿verdad?, maniqueo, el que critica entonces dice tiene fines políticos. Si por algo nos escogieron y aceptó el gobierno, es porque no tenía fines. Nosotros estamos comprometidos con la honestidad, lo que yo les he contado, tengo más argumentos, pero me remito a las actas que va a dar a conocer el gobierno, ahí están, las 7 que tenemos todos, por favor, cuando las dé a conocer, registren. Lo que no tenemos, ya dije, de las 8 y de las 9. Quizás para aclarar, si uno suma los 2.000 millones de dólares aprobados para que el comité pues dirigiera y hiciera el debido presupuesto extraordinario para presentar a la Asamblea Legislativa, y los 1.000 millones aprobados posteriormente para la rehabilitación económica, fíjense que de los 3.000 millones, 400 van a cubrir deudas que tiene el gobierno, 210
millones a cubrir deudas que tienen los municipios, 950 millones al presupuesto general de la República. En total suma 1.560 millones. Más de la mitad de los 3 millones van para pagar deudas, no para enfrentar la epidemia ni para la rehabilitación económica. Esa es algo que nos parece importante y que nosotros no estamos de acuerdo con esa distribución. Solamente van a la sociedad los 450 millones entregados en transferencias monetarias directas, 390 millones de los 600 que recibirían la municipalidad y 600 para el fideicomiso para las micro, pequeñas, medianas empresas y para apoyo a los empleados, que son la 1.440 que van realmente para paliar la situación y para lo que podría ser tener un impacto directo en la sociedad. Nos parece que esa no era el fin de esos 2.000 millones de dólares cuando se aprobaron y por tanto no estamos de acuerdo en eso. Tenemos a Baltasar Ventura de Así es mi gente de Estados Unidos. Gracias, estamos totalmente en vivo para nuestra diáspora y pues el mundo. Consultarle, el país está en crisis y mi pregunta va en esto: ¿por qué antes de tomar esa decisión ustedes no denunciaron esto? ¿Por qué no hicieron una conferencia de prensa? ¿Por qué no se unieron para dar a conocer antes de poner, por decirlo así, pues en una situación difícil nuevamente para este dinero que se está buscando para el trabajo? Muchas gracias por la pregunta. Nuestra intención no es arruinar el camino ni boicotear, al contrario, nuestra intención es ayudar, por eso entramos al comité. Sí, como ya dije, y ustedes lo verán, insisto, en las actas que va a dar a conocer el gobierno, nuestra postura, dijimos cosas cuando no estábamos, hicimos ver, yo les acabo de narrar lo que se prometió y no se cumplió, pero hay más cosas que ustedes van a ver en la acta. Miren, este comité no fue iniciativa del gobierno, fue condición que puso la Asamblea Legislativa para que ejerciera una labor contralora. Ese fue el objetivo. Y sabiendo los riesgos, lo difícil que es trabajar con instancias no amigas de la transparencia, aceptamos el reto para ayudar. Pero no estamos dispuestos a hacer lámpara de mesa, ¿verdad?, ni de adorno. Esta decisión fue muy reflexionada, fue difícil. Nosotros, y supongo que las instancias de la sociedad civil también, conformamos un equipo de trabajo. Habían economistas, abogados, especialistas en desarrollo con la idea de aportar. Pero fue difícil ser propositivos en esto, ¿verdad? Se nos escuchaba, pero nunca se tomaron decisiones. Y insisto, este gobierno no quería el comité, yo creo que hasta es mejor para ellos, ¿verdad? Y los miembros del comité, a quien les tengo aprecio yo, porque nos trataron muy bien, saben que este comité ya no tiene la función encomendada por la Asamblea. Lo saben, que las decisiones no se toman ahí. Bueno, ellos son del gobierno, verán. Al contrario, nuestra intención es no ser un estorbo, pero no nos sentíamos cómodos estando ahí si ya no íbamos a tomar las decisiones que pensábamos. Gracias por la pregunta y un saludo a toda la gente. Tenemos una última pregunta de Roxana Lazo de El Faro. Buenos días. La ley de enriquecimiento ilícito en el artículo 5 da una lista cerrada de funcionarios que están obligados a rendir declaraciones de patrimonio. Dentro de esta no contemplan la figura la que ustedes ostentaban en el comité. Pese a esto, ustedes siempre van a rendir declaraciones de patrimonio. Le agradezco la información porque yo no soy abogado, no sé, pero no tengo ningún problema e incluso bajé el formulario. La verdad es que nunca tuve una experiencia de estas, no, pero con todo gusto la podemos hacer. Yo digo, si me lo piden es porque ellos ya lo hicieron, ¿verdad? Ya todos han presentado, después de un año, asumo yo eso. Ellos tienen un año de ser funcionarios, nosotros lo fuimos por
aunque ellos dicen que todavía somos, por 6 semanas, creo yo, ¿verdad? Pero con todo gusto, yo no tengo ningún inconveniente. Dicen que el ladrón juzga por su condición, y no vamos con todo gusto nosotros lo hacemos. No, nunca se habló en el comité, vean las actas, nunca se habló el tema, nunca nadie dijo que rehuíamos a eso. Muchas gracias por la pregunta. Así finalizamos esta conferencia de prensa. Gracias a los medios que nos acompañaron.